Mi nombre es Joel Alfredo Franco, de la licenciatura de Historia. Les mando un gran abrazo por esta pandemia, que tenemos que estar unidos todos. Hoy me tocó presentar el libro del doctor Rodolfo Molnar, La explicación histórica y tiempo social. El doctor Rodolfo Molnar es un filósofo historiador, graduado de la UNAM, muy bueno, por cierto. Vamos a hablar de su capítulo, El autoconocimiento de la mente, el cual él empieza hablando sobre el trabajo de Collingwood, que Collingwood es un historiador británico, que también es muy bueno. Pero Collingwood nos dice que la historia no se tiene que estudiar solamente por estudiar hechos pasados o ver acontecimientes. Collingwood dice que nos basemos mucho al autoconocimiento de la mente. ¿Qué viene siendo esto? Lo voy a citar por el mismo autor, que viene siendo Rodolfo. Él mismo nos dice: el autoconocimiento no significa el conocimiento de la naturaleza corporal del hombre, su anatomía o fisiología, que viene siendo el cuerpo humano. Ni siquiera un conocimiento sumamente en lo que está consciente en sentimientos, sensaciones y emociones, sino un conocimiento de sus facultades cognitivas, su pensamiento o comprensión o razón. Me viene mucho a la mente el libro de las 33 estrategias de la guerra, un libro en el cual ellos resumen hechos. Voy a hablar como Napoleón, Julio César, de grandes estrategas, y tratan de comprender el pensamiento de esas acciones, de esas victorias, podríamos decirlo así. Un gran libro interesante, y viene su reflexión. El libro de las 33 estrategias de la guerra es psicológico, es un libro que habla de psicología, pero basado en acciones de grandes generales, ¿no? De Sun Tzu, que es el que hizo el arte de la guerra, y muchos grandes comandantes, pues podríamos llamarlo así. Después nos dice Collingwood la importancia del autoconocimiento de la mente, el cual él nos pone de ejemplo que así tú te podrás dar cuenta de la carta que te da un amigo, o del tú de hace 10 años que escribió algo en un blog o algo importante. Collingwood nos explica con un gran ejemplo que viene siendo a los filósofos. Los filósofos, para entender a Platón, como lo dice Collingwood en su texto, necesitan ponerse o meterse al pensamiento de él, o pensar por sí como si estuvieran en el pensamiento de él. Se ve de una manera complicada, pero ciertamente también yo lo veo interesante e importante. En la historia a veces tenemos que ver el hecho de algunas causas, de algunas acciones por parte de los protagonistas, en el caso de los generales. Otra importancia también es que Collingwood, o más bien el autor, nos cuenta que el pensamiento va inmediato a la conciencia. Quiero poner de ejemplo esto, como lo llama el autor. El pensamiento mismo no está envuelto en influir de la conciencia inmediata. En algún sentido se halla fuera de este fluir. Es cierto que los actos de pensamiento ocurren en momentos definidos. Arquímedes descubrió la idea de gravedad específica en la ocasión de estar en el baño. Pero estos actos no se relacionan en el tiempo de la misma manera que son simples sentimientos y sensaciones. Quiero entender aquí que los pensamientos a veces no van 100% relacionados, sino te fluyen en la conciencia, son muy rápidos. Otra cosa que habla mucho del texto y me interesó es que Collingwood cita que los historiadores a veces ven el pasado y ellos mismos sacan sus propias conclusiones. Ya lo habíamos visto en otros temas anteriores, en otros libros anteriores, que los historiadores a veces juzgamos a aquellas mitologías o aquellas anécdotas de otras épocas, y no nos ponemos en el contexto histórico. Quiere decir que nosotros tenemos que a veces pensar más allá y ver las personas que pensaban, sus costumbres, sus juicios, porque todo eso va, y ahí habla de que es una mala... Bueno, y ya como una reflexión, yo creo que impacto mucho con lo que dice Collingwood. Es muy importante agregar el tema del autoconocimiento de la mente, y ver, o más bien el historiador enfocarse mucho en esos temas cuando vemos alguna explicación de sucesos. Es muy importante ver el tema de la mente. Pero también concuerdo con el autor, la historia tiene muchas ramas y no solamente sería enfocarnos en eso.
Yo creo que concuerdo mucho con lo que dice el autor. Pero bueno, hasta aquí dejamos la lectura, es una reflexión que doy de último. Y por último, profe, me gustaría comentarle que fue una lectura complicada, pero también nos ayuda mucho a comprender el tema de la lectura. Y bueno, les mando un saludo y gracias por ver el video. Profe, le dejé una tarea pasada que aún no me la revisa. Ya la había puesto porque no la había entregado a tiempo, pero pues sí me gustaría que la revisara. Les mando un saludo y bueno, nos vemos.